Tan estimados y estimadas, hoy vamos a ver un poquito la fisiopatología, las clínicas, parte de los tratamientos y sobre todo la fisiopatología. Entonces vimos que la hipertensión arterial, la única forma, acuérdense bien, de diagnosticarla es tomando la presión arterial. Con una buena técnica, sabiendo que el instrumental esté calibrado, ¿no es cierto?, esté en buenas condiciones, etcétera. Por lo tanto, es de vital importancia para el diagnóstico que estén revisando cada cierto tiempo el aparatito de la presión arterial llamada esfigmomanómetro. ¿Ok? Les contaba la vez pasada también que la hipertensión arterial es una bomba de tiempo. Tarde o temprano, esa bomba va a estallar. Cuando el paciente tiene una buena adherencia, un buen tratamiento, por supuesto que esas posibilidades se diluyen en el tiempo, pero hay que recordar que el paciente que es hipertenso y que fue diagnosticado tardío con cifras arteriales muy altas, ya tiene un daño previo basal que no es cuantificable, no es medible. Por eso hablamos de esa bomba de tiempo, ¿no es cierto? Recordar que la hipertensión acelera la arteriosclerosis, acelera este cierre de las arterias, esta plasticidad que tienen las arterias, sobre todo los grandes troncos que están emergiendo a nivel de corazón, se ponen muy rígidos. Por lo tanto, el corazón sufre y debe inyectar a mayor presión la sangre para llegar hasta el último rincón del organismo, hasta el último capilar alejado del aparato cardiovascular. ¿Ok? Recordar además que a medida que los vasos se van achicando, aumenta la resistencia periférica, que debe vencer el corazón con su fuerza de eyección. ¿Ok? Muy bien. Hablamos que hay una cifra de presión arterial que es la sistólica y diastólica que habla de los tiempos cardíacos, de los tiempos, ¿no es cierto?, que están ocurriendo dentro del corazón con el llene y vaciado del corazón, sístoles, diástoles. ¿Ok? Y que nosotros normamos de alguna manera para tener una presión arterial normal, bajo ciertos parámetros, bajo ciertos estudios. Por tanto, la presión arterial va a variar con la edad, va a variar con el género. No es lo mismo una presión arterial en usted que ustedes tengan 50, 60 años, 70 años. Estamos pensando en la historia natural de la presión arterial. ¿Ya? Va subiendo porque la arteriosclerosis sí o sí va a aparecer en todos nosotros, unos más, unos menos. ¿De acuerdo? Por eso hay que cuidarse, sabiendo ya fisiopatología, hay que tomar las providencias del caso. Recordar que la salud es un cheque a fecha, del punto de vista cardiovascular, estamos hablando. Que es posible hacer una intervención muy importante en forma precoz y con eso mejorar la calidad de vida de los pacientes y aumentar la expectativa de vida de los pacientes cuando están sin esta patología o cuando están en una etapa inicial de estos pacientes. Dependiendo del género también vamos a ver que la población masculina aumenta, ¿no es cierto? Y en el tiempo sabemos que en general los varones tienen menos relación con la medicina, están más divorciados de la medicina y menos controles, al menos que por razones laborales a veces lo hacen chequearse cada 6 meses, una vez al año en forma obligatoria, que eso es muy importante. Ojalá todos nos hiciéramos una revisión técnica por lo menos una vez al año y dentro de ello la presión arterial, pero no una vez al año, sino que mucho más frecuente, ¿no es cierto? Pero como les digo, en los controles de salud en general se toma la presión en forma más constante. Y por supuesto va a tener que ver con las condiciones fisiológicas de los pacientes. ¿Ok? Vamos a ver que algunos aumentos de las presiones van a aparecer justamente con condiciones fisiológicas. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de lo que es la hipertensión esencial, que el 90% de los casos de hipertensión a nivel mundial y en Chile, esencial llamada también primaria o idiopática, que no tenemos idea de por qué se genera este aumento de la presión arterial, cuáles son los gatillantes en sí. Se postula que hay un gran factor genético, hoy día la genética es muy importante en el estudio de las enfermedades, hay condiciones que van a hacer que se despierte antes o después, patologías de base que están trascendiendo en forma genética. ¿Ok? Mayor incidencia racial, ¿no es cierto? En raza negra, y Chile nos compete porque Chile, con la inmigración, llegó mucha población de raza negra, va a haber mucho cruce genético en el futuro, por lo tanto, no es menor el detalle que se ha visto que estadísticamente en población de raza negra hay mayor incidencia.
Por supuesto, en sobrepeso, obesidad, sí o sí, se va a disparar en algún minuto. Recordar que el corazón debe alimentar a todo el cuerpo y en la medida que está aumentando la masa corporal de los individuos, va a aumentar la presión arterial. Tiene que vencer mayor resistencia a nivel capilar, se van generando nuevos vasos más pequeños, irrigando, alimentando ciertos tejidos que siguen sumando con el peso y por supuesto quien lo hace el corazón. No olvidar la relación directa con este detalle, sobrepeso, obesidad, que es nuestra pandemia a nivel mundial, nuestra pandemia relacionada con la hipertensión arterial. ¿Ok? Ya dijimos los varones, familiar hipertenso, importante el dato casuístico de la estadística, sobre todo no en poblaciones, porque en poblaciones sobre todo les da el ejemplo de poblaciones o familias, ¿no es cierto?, que son en general de una fisonomía ectomórfica, ¿no es cierto?, son más delgaditos, sin embargo tienen presiones brutalmente altas. Y ahí vemos la carga genética, como es directa, se transmite en algunos genes en forma muy intensa. No así con el factor ambiental, ¿no es cierto? Si yo soy hijo, ¿no es cierto?, o hija de una persona hipertensa que es gordita y los papás son todos gorditos y yo estoy gordito, probablemente yo no sé si es tanta la fuerza genética o es un factor ambiental solamente, ¿ya? Eso tenemos mezcla, hay factores multifactorial, por tanto, saber las condiciones que pueden gatillar en algún minuto, pero en forma fisiológica, sí o sí, el sobrepeso, obesidad nos va a disparar en la presión, ¿ok? La edad, dijimos que en la edad en sí, por el proceso normal de envejecimiento, pero acordarse que la población con la edad aparece otro fenómeno ambiental. Se nos relaja la población con respecto al peso, se nos relaja la población con respecto al autocuidado, ¿no es cierto? La salud es compartida. Nosotros, como ente de la salud, tenemos que preconizar, ¿no es cierto?, adelantarnos, hacer profilaxia, hacer prevención primaria, educar a nuestro paciente, pero si el paciente es educado en forma adecuada y no adhiere a las indicaciones, es complicado. Por eso tenemos que ser majaderos siempre en la educación a la población y sobre todo ustedes en enfermería que van a dar charlas todos los días, every day, todos los días van a dar charlas en la población por diferentes patologías y una de ellas es en los cuidados con respecto a la hipertensión arterial. Sobre todo factores que son modificables, completamente modificables, que podemos hacer una intervención en forma muy precoz. Y aparece la otra hipertensión que se llama secundaria. El paciente estaba bien, estaba sanito, entre comillas, sanito, y empieza una hipertensión a subir la presión arterial, sobre todo por eso es secundaria, a cifras muy altas, muy rápidas, ya que no es lo habitual. Recordemos que la hipertensión esencial o primaria es lenta, silenciosamente letal. Ya no se entiende, la población no la entiende, porque dice, mis exámenes salieron todos buenos, pero si usted dice que soy hipertenso, claro, la hipertensión que le estamos dando nosotros como diagnóstico es producto de la medición directa, no de exámenes, ¿de acuerdo? ¿Ok? O de un Holter de presión cuando hay duda con respecto a un seguimiento a un paciente, que puede darnos a la conclusión final que el paciente es hipertenso. Sobre todo cuando están ahí borderline, están fluctuando, han llegado a los servicios de urgencia, después se normaliza y después vuelve al servicio de urgencia con una cifra más o menos alta, descompensado el paciente, sobre todo estos pacientes jóvenes en los cuales el cuerpo todavía no está habituado a subir tan grosera la presión arterial. Y por tanto, esta presión va paralelo a nuestros cambios de hábito, a nuestras costumbres, ¿no es cierto? Se va adaptando al cuerpo. Cuidado, silenciosamente letal, es lenta. En cambio, la secundaria es violenta. Una característica que tiene la secundaria es que son cifras que van creciendo muy rápidamente, se hace muy difícil el manejo. No es habitual que un paciente pase de leve a moderado en el tiempo en las clasificaciones y se va haciendo más severo. O el paciente está muy sintomático significa que sube en forma muy violenta y el cuerpo no alcanza a adaptarse. ¿A qué le llamo sintomático? Ojo, sintomático en general, cuando hablamos de presión arterial, son los zumbidos de oídos. Tinnitus se llama eso, tinnitus, que lo vamos a ver en los casos clínicos. El paciente siente tinnitus, zumbido de oído, cefalea intensa, cefalea y fotopsia. Fotopsia
son lucecitas, destellos de luces que el paciente está viendo. Es como los cablecitos, ¿no es cierto?, en los monitos animados, cuando hay un destello se ven, o alguien se ha golpeado alguna vez el globo ocular. Yo alguna vez me golpeé el globo ocular y se ve estrellita, efectivamente, hace unos cortocircuitos como estrellita, que son hemorragias que se producen a nivel del globo ocular en la retina. ¿Ya? Hay pequeños sangramientos y eso causa estos destellos de luces. ¿Ya? Y este paciente hipertenso en forma brusca tiene fotopsia porque están ocurriendo microhemorragia a nivel de la retina. No se olviden de ese detalle. Por tanto, un paciente que está con fotopsia, tinnitus, cefalea, pero no tiene criterio de emergencia o era normotenso antes, es, ¿no es cierto?, es una hipertensión secundaria hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Y el paciente, si llega a servicio de urgencia, hay que empezar a investigar. ¿Ok? Pero son los menos. Y hay una variedad de etiología muy diferente, todas ellas, pero hay que investigarlas, hay que pensar. ¿Ya? ¿Ok? Tenemos algunas más que otras. De origen renal, una renovascular, por ejemplo, que una estenosis de la arteria renal. Recuerden que el riñón sensa la presión arterial para el resto del organismo. Activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a hablar un rato más, etcétera. ¿Ok? Origen endocrino múltiple, ¿no es cierto? Hay tumores, hay también sobreestimulación de funcionamiento de algunas glándulas, como un hiperparatiroidismo, ¿no es cierto? Un hipertiroidismo, que van a aumentar la presión arterial. Origen medicamentoso, cuidado con este detalle, la población se automedica mucho, ¿ok? Se automedica mucho, hay AINE, ¿no es cierto?, que van a interferir, antiinflamatorios no esteroidales, ojo en farmacología para que estén atentos a los detalles de los AINE, que van a interferir con las prostaglandinas fisiológicas que regulan la presión arterial a nivel renal, ¿no es cierto?, entre otras cosas, y que puede hacer que en forma secundaria se dispare la presión en un paciente que está borderline. Está con sobrepeso, tiene un factor genético importante, hay factores ambientales, de estrés, tensionales, etc. Por tanto, hay una conjugación de factores que va a hacer que el paciente pueda despertar una hipertensión secundaria. ¿Ya? Como les digo, son hipertensiones que son muy violentas, que el paciente consulta porque se descompensa efectivamente. Al revés, este paciente que no siente mucho, ¿eh? Ya que lo diagnosticamos en el tiempo, lo diagnosticamos solamente en el tiempo con presiones moderadas. Moderadas o en algún chequeo al azar, ¿no es cierto?, aleatorio, lo detectamos. ¿Ya? Pero no es lo habitual que llegue un paciente de hipertensión primaria al servicio de urgencia, al menos que tenga una crisis muy importante en cifra alta, que lo esté descompensando, ¿ok? Pero estos pacientes sí o sí van a llegar a servicio de urgencia, se van a sentir muy descompensados. Toxemia del embarazo, como el chi, ¿no es cierto? Síndrome de hipertensión del embarazo, que aparece exclusivamente en este periodo fisiológico, que puede ser muy letal, con la eclampsia, que significa que ocurre una alteración a nivel del sistema nervioso, un accidente vascular, precisamente en un cuerpo que no está adaptado para presiones violentamente alta, ¿ya? Y que desaparece una vez que nace la agüita, ¿no es cierto?, bajan las exigencias metabólicas, etc. ¿Ok? El famoso SHE, S-H-E, síndrome hipertensivo del embarazo, un SHE. Por lo tanto, mujeres que están en sobrepeso, obesidad, entrando, ¿no es cierto?, a este periodo de embarazo fisiológico, hay que hacerle un seguimiento. Ya son de alto riesgo obstétrico, ¿de acuerdo? Por el chi, que le puede causar la muerte a las 30 semanas, ¿ya? Si no se maneja en forma adecuada, o se hace una intervención, finalmente se decide intervenir, que nazca mucho antes, que por supuesto uno trata de lograr que avance el embarazo lo que más pueda, pero si hay riesgo vital para la madre, se privilegia a la madre siempre. ¿Ok? Para que sepan que existe y muere a veces población femenina que perfectamente en buenas manos se habría salvado con buenos diagnósticos y buen manejo. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente, ejemplos de ello, vimos la endocrina, vamos a ver la coartación de la aorta, que es una estrechez de la aorta. La gran aorta, en el fondo, es la gran arteria que va a suministrar sangre al resto del organismo. Por lo tanto, cualquier estrechez que ocurra ahí significa que al riñón le va a llegar poca sangre, de todas maneras, y lo va a censar como tal, y va a activar al eje
renina, angiotensina, aldosterona para aumentar la presión arterial porque está entendiendo que al resto del organismo y efectivamente le está llegando menos sangre. El embarazo, ya lo hablamos, también causas neurogénicas variadas, ¿ya? En la cual se activa el simpático y va a producir una vasoconstricción muy importante de la musculatura lisa que tiene la arteriola y por lo tanto puede producir un aumento o hiperplasia en la musculatura y aumento de la presión arterial en el tiempo. El estrés, ¿no es cierto? El factor del estrés que a veces no lo tomamos mucho en cuenta o convivimos con el estrés. ¿Ya? A veces convivimos con el estrés y no sabemos cuán estresado está porque es tan habitual la situación que la población normaliza conductas que son patológicas. ¿Ya? Y una de ellas el estrés. Entre otras cosas, pues justamente en nuestra población en este momento, y ustedes también pueden estar muy estresados por este tipo de clase, ¿no es cierto? Por la situación familiar, económica, de enfermedad, etcétera, ¿ya? Que los pueda descompensar. Si tienen factores de riesgo genéticos, ambientales, como un sobrepeso, obesidad, etcétera. Y no se olviden de los famosos fármacos, como los antiinflamatorios no esteroidales, como la pseudoefedrina, que está en los descongestionantes, como Nastul, Nacilé, Nastisol, etcétera, y un montón de otros nombres ¿no es cierto?, similares en su conformación, que como un denominador que tienen clorfenamina, a veces tienen paracetamol y tienen pseudoefedrina, que es un potente vasoconstrictor, semejante a la adrenalina. Y si es semejante a la adrenalina, va a aumentar, ¿no es cierto?, la presión actuando sobre la musculatura lisa de la arteriola, estrechándola, y de esa manera aumentando la presión arterial. ¿Ok? Por tanto, importante los factores, cuando yo les pregunto en las pruebas, nómbreme 5, causa, etiología, ¿no es cierto?, de hipertensión secundaria, ustedes por lo menos tengan en mente alguna. ¿Ok? ¿En quiénes sospechar, como dijimos antes, edades menores, gente mucho menor a lo esperado? Pero básicamente hoy día los libros se quedan cortos, uno aplica literatura, pero la práctica y el tiempo hace que los libros se adecúen muy poco en el tiempo. Por lo tanto, sabemos que pueden despertarse hipertensión en población pediátrica. Hoy día tenemos población de adolescentes, tenemos población infantil que son hipertensos por factores ambientales. ¿Ok? Que hay que hacer el diagnóstico diferencial con las causas secundarias que van increciendo en el tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, son presiones de difícil manejo, presiones que están aumentando en el tiempo muy rápido y el paciente se descompensa. ¿Ok? Aquí habla de hipertensión severa, que en algunos casos puede ser letal, dependiendo de la etiología, que vamos a comentar alguna. Refractaria. ¿Qué significa refractaria? Que le damos tratamiento y no logramos yugular, no logramos controlar la cifra de presión. Eso yugular es bajar, que usamos un término que se usa mucho en medicina y en fisiología y en fisiopatología, yugular la enfermedad, controlar la enfermedad. No logramos controlarla. Por un tiempo la tenemos controlada y vuelve a dispararse. ¿Ok? Dentro de la endocrina, importante del feocromocitoma, ¿cómo citarlo? Porque aparte de repasar a uno la fisiología y la anatomía, nos ayuda como ejemplo. El feocromocitoma es un tumor benigno funcional. Es benigno porque no da metástasis, pero funcional y puede causar la muerte. ¿Cuál es la característica de este tumor? Es que se genera en la médula de las glándulas suprarrenal. ¿Qué significa eso? Que la glándula suprarrenal en la médula forma adrenalina normalmente, adrenalina, ¿no es cierto?, que coadyuva al funcionamiento del sistema simpático. Por tanto, este tumor está formando adrenalina en altas cantidades. Es como si estuviéramos inyectando la adrenalina al paciente, que si no lo detectamos y no damos con el tumor, va a matar al paciente. ¿Ya? Un tumor que a pesar de que es benigno por definición, que no da metástasis, pero funcionalmente puede ser letal. ¿Ok? Un tumor que libera adrenalina, un tumor funcional de la médula de las glándulas suprarrenales. Otros tumores, ¿no es cierto?, que producen hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, que son más raros. Hormona exógena, ¿ya? La terapia, ¿no es cierto?, hormonal, estrógeno de compensación. Los anticonceptivos, la terapia hormonal de reemplazo que se usa pasado los 50 años en la mujer posmenopáusica para bajar la sintomatología de la disfunción ovárica. Los bochornos, las palpitaciones,
las descompensaciones del ánimo. Somos todos hormonalmente dependientes, pero sobre todo la mujer por este periodo de los ciclos de la hormona. Y sobre todo que la hormona se fue en caída libre y desapareció en la mujer, ya la mayor cantidad de hormona femenina que producía el ovario. Por tanto, se dan terapias hormonales de reemplazo que se llaman, sean estrógenos combinados, ¿no es cierto?, en bajas concentraciones para mantener el trofismo del cuerpo, que en algún minuto vamos a discutir por otras cosas, que mantiene a la mujer bastante bien, en un periodo crítico de los 50 años, en el cual la mujer decae en forma muy violenta, funcionalmente, anímicamente, corporalmente, hay cambios fisiológicos muy violentos. Entonces la terapia hormonal de reemplazo llegó a revolucionar la medicina de la mujer en el tiempo, pero nos trae aparejado este otro problema. Este otro problema que si la paciente tiene condiciones basales, cuidar, ¿no es cierto?, ver otros factores coadyuvantes que pueden estar desencadenando la presión arterial, puede producir una hipertensión secundaria, que esté en sobrepeso, que esté estresada, ¿no es cierto? Tenemos que manejar los dos factores y perfectamente podría tomar la terapia hormonal de reemplazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la terapia no per se, no por sí misma, va a causar siempre hipertensión secundaria. Tienen que haber condiciones en el paciente que la pueda despertar, ¿ya? Lo mismo con los anticonceptivos. Ahora, ¿cómo lo hacen? Recuerden que los estrógenos son muy similares, ¿no es cierto? Son muy similares en su génesis, en este anillo, ¿no es cierto?, de colesterol, hormonas lipídicas, muy parecida en su génesis y en su estructura a lo que es la aldosterona. Por tanto, son hormonas, como dicen las mujeres, que le hace que retenga el líquido. Y eso es cierto, en los periodos cíclicos de la mujer, cuando aumenta la cantidad de estrógeno en forma cíclica, en las mujeres jóvenes como usted, aumenta la volemia en ciertos periodos, y ese aumento de volemia por retención de líquido aumenta la presión arterial. Por tanto, si hay factores coadyuvantes o son dosis muy violentas, muy groseras, como son los anticonceptivos, por eso las mujeres jóvenes, normopeso, pesos bajos, empiezan a tomar hormonas y la verdad que se descompensan y les dice, tengan cuidado porque le duele la cabeza, parece esto y esto otro. Y si los síntomas siguen, por supuesto, es continuar y que el ginecólogo les cambie los anticonceptivos por otros de última generación y tienen menos efecto de este tipo, ¿ya? Hoy día hay una gran batería de hormonas femeninas que se utilizan como anticonceptivos que no producen estos cambios violentos, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero hay que considerarlo, que puede ser un factor importante con predisposición genética en algunas personas, aumentando la volemia. ¿Ok? Tumores funcionales, lesiones de la médula espinal que vayan a afectar también el funcionamiento del sistema simpático, envenenamiento, cosas más raras, porfiria y otras cosas más. Recordar otra cosa importante en medicina, sobre todo pacientes que, a cualquiera en realidad, a cualquiera en un dolor intenso, lo puede descompensar. El cuerpo se adapta, pero cuando son dolores muy violentos, como puede ser un postquirúrgico, puede ser una fractura, ¿no es cierto? Son dolores muy descomunales que para paliarlo usamos morfina, usamos los analgésicos más potentes que tenemos a la mano, pues sabemos que son dolores muy brutales. Y por supuesto que va a liberar mucha adrenalina, y si libera mucha adrenalina, va a aumentar la presión arterial. Los periodos de ansiedad, ¿no es cierto?, de estrés en los pacientes, los postoperatorios, etcétera, van a aumentar la liberación de adrenalina y con eso producir vasoconstricción periférica, aumentar el trabajo cardíaco, etcétera. La hipoglicemia, las bajas de glucosa en la sangre, que para la neurona significa el principio del fin, ¿ya? Si baja la glucosa, la neurona entiende que puede ser el principio del fin de ella, y efectivamente, periodos de hipoglicemia mantenidos, como pueden ser y ocurren usualmente en pacientes diabéticos que están usando insulina o que están usando hipoglicemiantes orales, ¿no es cierto?, y no comen, y se inyectan y toman los medicamentos, les va a dar un cuadro de hipoglicemia severa, que siente que van a morir, y el cuerpo se reanima, libera mucha adrenalina en un intento de reanimar al cuerpo,
¿ya? Por tanto, la hipoglicemia es un cuadro muy violento, sobre todo en estos pacientes diabéticos, que es raro en la población una hipoglicemia severa. Hay periodo de hipoglicemia postprandial, ¿no es cierto? Ayuno muy prolongado, que alguien puede desmayarse, 12 horas, 18 horas sin comer, y quiere moverse un poquito, ¡pum! Y se desplomó. Una lipotimia, un desmayo. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de hipoglicemia más violenta debido justamente a esta iatrogenia, a esta ¿no es cierto?, desregulación en el tratamiento de los pacientes diabéticos. No se olviden que pueden ser letal, una hipoglicemia puede ser letal. Y se activa el simpático y produce vasoconstricción, como un estrés, se está choqueando el cuerpo y aumenta la presión a las nubes. Palpitación, el paciente siente que se le sale el corazón, ¿ya? Por el cuello, dice el paciente, etcétera. Y por supuesto la presión va a las nubes, empieza a aumentar. Abstinencia, como todos los síndromes de privación, ¿eh? Abstinencia a droga, cualquiera, cocaína, pasta base, lo que sea, ¿ya? Abstinencia a medicamentos psicotrópicos también, ¿eh? Va a hacer que se estrese el cuerpo, va a liberar mucha adrenalina. Y si aumenta la adrenalina, vasoconstricción periférica, aumenta el neutropismo en el corazón, la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial, que vamos a ver en la formulita que viene en fisiología. Los postoperatorios per se, ¿no es cierto? Recordad que la cirugía es un gran traumatismo, a la hemeostasis, abren tejido, destruyen tejido, se liberan mediadores, ¿no es cierto?, que estimulan la sensación del dolor, avisando que algo pasó, ¿no es cierto? Pasó que por una intervención que planificamos nosotros, ¿ok? Pero el cuerpo no lo entiende así, lo entiende como una agresión. Por tanto, el dolor postoperatorio hay que manejarlo muy bien para que estos pacientes no sufran de esta hipertensión secundaria que puede llegar a subir de sobremanera y en algunos casos pudiera desencadenar un accidente vascular. Es el peligro de la hipertensión arterial aguda, violenta, secundaria, y el accidente vascular en personas en las cuales sus arterias no están preparadas para resistir una subida violenta de presión. ¿Ok? Ustedes probablemente, la gran mayoría, quizá tengan presiones, no quizá, debían tener presiones bastante normales y bajas, ¿ya? Pero si a ustedes les sube la presión en forma violenta por X razón, medicamentos, otros factores de estrés, se van a descompensar, ¿ya? Y van a descompensar significa que está muy sintomática. Tinnitus, zumbido de oído, no se olviden de eso. Fotopsia, de estos destellos lucecita, cefalea, ¿ya? Por lo tanto, le avisa que algo anda mal. Si tienen eso, fotopsia, cualquier paciente que tenga fotopsia, tinnitus, un poquito de cefalea o se sienta medio descompensado, a veces el paciente dice, me siento medio atontado, no es dolor, pero me siento como desencajado, que explican los pacientes hipertensos más crónicos, ¿ya? Pero un paciente más joven, más sintomático. Un paciente que no está adaptado para presiones muy altas es muy sintomático, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Se muere gente joven por accidentes vasculares? Sí, se muere gente joven por accidentes vasculares, ¿ok? Y lo otro que hablamos, no sé si lo mencionamos por ahí, medicamentos, acuérdense de las drogas, ¿no es cierto?, ilícitas, como cocaína, pasta base y otras más, que son estimulantes del sistema simpático. Gran cantidad de población joven se muere por una sobredosis de estas drogas, ¿no es cierto?, de esta sobreestimulación en forma fisiológica del sistema simpático que produce un accidente vascular. Le sube la presión, le sube la presión, le sube la presión en forma descontrolada. O a un accidente agudo al miocardio, pero generalmente son accidentes vasculares. ¿Ok? Como lo hablamos acá. Alcohol, droga, los AINE, la adrenalina, el uso de corticoides, que también aumenta la volemia, ¿no es cierto? En forma importante, aumenta la presión arterial. Y hay que recordar que los corticoides también tienen una similitud en su anillo de formación parecido a la aldosterona, por lo tanto retiene mucha agua y aumenta el compartimento del agua, aumenta el compartimento intravascular, aumenta la volemia, y si aumenta la volemia, aumenta la precarga, y si aumenta la precarga, aumenta, ¿no es cierto?, la presión arterial. ¿Ok? Algunos otros medicamentos como inhibidores de la monoaminoxidasa, etcétera, que se ha visto también que está relacionado con la hipertensión. ¿Ok? Hablamos de que también se cuantifica o se cuantificaba y se sigue cuantificando
en lo que es normal, ¿no es cierto? Normalidad que ha ido cambiando en el tiempo para bien, en el sentido de hacer diagnósticos más precoces. Uno no quiere ser hipertenso, pero lo más importante es que el paciente sepa que es hipertenso para iniciar algún tratamiento, ¿no es cierto? En su fase, si es muy inicial, estamos muy precoz en el diagnóstico, quizá no medicamentoso todavía. Ya estemos en esas condiciones e incentivar al paciente que con medidas no medicamentosas tal vez se pueda regular si la sigue al pie de la letra. Si no, irremediablemente hay que usar medicamentos para evitar el accidente vascular que va a ocurrir tarde o temprano. Si no se trata en forma adecuada y si no tiene una buena adherencia al tratamiento. ¿Ok? Normalidad prehipertensión, es decir, estamos en la normalidad pero en cifra alta. Y ahí hay diferentes clasificaciones tipo 1, 2, 3, ¿no es cierto? Leve, moderada, severa en el fondo, que siempre se han ido estratificando para poder clasificar, ¿no es cierto?, a los pacientes. Esta es una cifra que siempre nos ha gustado en medicina, que ahora ya no nos gusta tanto, estos 120,80, que era lo ideal en nuestra población tan desordenada. Solamente les comento que en décadas anteriores había mucha mortandad a los 40 años, mucha mortandad en la población chilena a los 40 años, parte de los 70, parte de los 80 y parte de los 90. Pacientes no tenían ni idea que era hipertenso, ¿ok? Porque nunca se tomaba la presión arterial, ¿de acuerdo? Por eso es importante, hoy día más que nunca hay una conciencia que está el hipertenso al lado, el papá, el familiar. Siempre, todos tenemos algún familiar, ¿no es cierto?, que es hipertenso y probablemente potencialmente nosotros también podamos ser hipertensos. O alguien esté sufriendo ya del diagnóstico de hipertensión arterial, ¿ya? Pero no angustiarse ante eso. Lo importante es tener una buena adherencia, saber el mecanismo fisiopatológico que va a causar el daño y la progresión a futuro, y también tenemos herramientas para luchar. No medicamentosas, que son muy importantes las no medicamentosas, acompañados de las medicamentosas, si lo requieren el tiempo, como lo vamos a discutir en un rato más. ¿Me siguen? Han habido diferentes clasificaciones, les comento todas las clasificaciones que están, pero no se confundan. Vamos a usar nosotros la última clasificación, que nos interesa para hacer un diagnóstico más precoz. Solamente se las menciono porque están en todas partes, ¿ya? Y en algunos lugares están todavía usando clasificaciones antiguas. ¿Ok? Aquí clasifican esta clasificación 2004, un consenso que decía una presión normal buena, ¿no es cierto? Y estamos de acuerdo, menos de 120 milímetros de mercurio. Si estamos nosotros con 120 o un poquito pasado, debemos preocuparnos. ¿Ok? Antes se preconizaba, ¿no es cierto?, menos de 80, que hoy día también preconizamos menos de 80. Normal, quizás óptimo, ¿no es cierto? Animar al paciente, pero animarlo en el sentido de mantener el peso, de una dieta adecuada, balanceada, de hacer ejercicio, de no fumar, ¿ya? Y si fuma, dejar el cigarro, la perdición. Les comento que el principal acelerador de la arteriosclerosis en el tiempo es el tabaco. No se olviden de ese detalle, ¿ok? El tabaco, silencioso el tabaco, produce una de las más grandes hipertensiones en el tiempo en población muy joven, ¿de acuerdo? Etcétera. Y está consumiendo algunas, por supuesto, factores como drogas también, pacientes que también pueden, ¿no es cierto?, estar usando en forma secundaria medicamentos, hay que estarlo instruyendo, que tengan cuidado con los medicamentos que usan, habitualmente se automedican, o droga ilícita, que les va a subir la presión en el tiempo. Decírselo porque a veces consideramos al paciente normal en ese momento que tomamos la presión, pero no sabemos la conducta del paciente. Tenemos que ampliar las indicaciones por si le llega de sopetón, por ejemplo, medicamento, automedicación, droga, intermitente, etcétera, ya que eso va a cambiar el parámetro. Ok, y aquí hablan de hipertensión, hipertensión. Antiguamente se hablaba de 140 y más para la cifra sistólica para ser hipertenso, y 90 la diastólica igual o mayor para ser hipertenso. ¿Ok? Hoy día, como les digo, esta clasificación ha quedado quedado obsoleta, porque nos interesa hacer el diagnóstico precoz, no porque tener más hipertenso, queremos que el paciente no se dañe. Finalmente vamos a ver cómo se daña el paciente y hacer la pregunta, la prueba. ¿Ya? ¿Ok? Otra clasificación también
que cuantificaba y clasificaba un poquito más en detalle, que fue muy buena esta clasificación también, pero esto no se entendía. Fue muy buena porque óptima, menos 120, 80, estamos de acuerdo, impecable, corazón más tranquilo. Acuérdense que la presión arterial está hablando de cómo está trabajando el corazón en reposo. Por eso tiene que ser tomada en reposo la presión arterial. No se olviden de ese detalle, que no haya consumido alguna bebida energética, algún medicamento que en forma secundaria pueda subir la presión y falsear el diagnóstico, ¿no es cierto? Algún estimulante como la cafeína, etcétera. ¿De acuerdo? Que no haya hecho ejercicio, no haya subido una escalera, por ejemplo, llegando al lugar donde toman la presión ustedes. Unos 15, 20 minutos en reposo, que usted sepa que el paciente está tranquilo para hacer un buen diagnóstico. ¿Ok? Y aquí, como les decía, había cifras que normal, 120 a 129, que hoy día consideramos como normal alto. ¿Ok? Fíjense acá en normal alta, 130, 139, hoy día los consideramos hipertensos. Ahora, estos pequeños eslabones de diferencia para el diagnóstico significaba estadísticamente que los pacientes quedaban mucho tiempo sin diagnóstico, en este vaivén, que sí, que no, que parece que sí, que parece que no, que parece que llega a 140, que parece que sí, y el paciente nos perdía. ¿Ya? Se nos perdía porque silenciosamente letal, y ya cuando le hacíamos el diagnóstico estaba con cifras moderadas en el cuerpo, cifras moderadamente altas, de tal forma que eso significa que las arterias se adaptaron. Hay una arteriosclerosis aguantando, ¿no es cierto?, esta presión más alta. Si un paciente, y sigo insistiendo, un paciente que tiene la presión alta, va a dar un ejemplo muy burdo, muy grosero, ¿no es cierto?, muy exagerado tal vez, 200 con 200 sistólica, 120 o 110 de diastólica, que lo hay, están viendo, y lo hay, ¿no es cierto?, que están diagnosticados, que están con medicamentos, pero no se toman los medicamentos. Conozco varios casos, etcétera, y ustedes también van a conocer mucho. ¿Ok? Cuento corto, con esa presión significa que el cuerpo se está defendiendo con arteriosclerosis, para no estallar los grandes vasos. ¿Ok? Y esa arteriosclerosis va a hacer que el corazón tenga que trabajar más, tenga que inyectar una cantidad de sangre a mayor presión. Eso significa, por tanto, no se olviden que la presión arterial hace sufrir al corazón, lo sobrecarga de trabajo y no es bueno. Y este corazón debe funcionar muchos años en buenas condiciones. Con la hipertensión descontrolada, mal controlada, con poca o nula adherencia por parte del paciente al tratamiento, por supuesto que se va a acelerar esta arteriosclerosis y se va a desencadenar tarde o temprano un accidente vascular que baja la expectativa de vida a la población en general y aumenta la mortalidad, es decir, pacientes que sobreviven los accidentes vasculares quedan con hemiplegia, quedan con discapacidades. Recordad que un accidente vascular produce demencia, sí o sí. ¿Por qué? Porque se murió una gran parte de la masa encefálica, por esa sencilla razón. Y recordar siempre esta otra máxima en fisiopatología con respecto a los accidentes vasculares. Cuando viene uno, viene un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto y se hallará al paciente. O sea, si vino un accidente vascular, sea el miocardio, cerebrovascular, viene otro en camino porque el paciente está dañado. ¿Me siguen? Y depende de la herencia, depende de muchas condiciones del autocuidado del paciente, del cuidado del entorno, de la familia, de gente que va a colaborar, ¿no es cierto?, en esta adhesión que debe ser muy estricta en la etapa final de esta patología, en la cual tratamos de aumentar la expectativa de vida, tratamos de aumentar o causar una mejoría en su minusvalía, que quedó como secuelado de una hipertensión arterial, de un accidente vascular. Es decir, estamos haciendo una prevención terciaria, mejorando las capacidades residuales del paciente para que tenga una mejor calidad de vida y tenga en forma autónoma, pueda hacer en forma libre actividades de la vida diaria muy simples, muy básicas, que para nosotros es casi muy obvio, pero pacientes que están discapacitados en el infierno. ¿Ok? Solamente por el hecho de tener esta patología, haber causado daño en forma silenciosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, me interesa esto, las normas de la AJA del 2017, normal, menos de 120
menos de 80, como sabíamos antes, es decir, siempre un corazón. ¿Qué significa esto? Que el corazón esté tranquilo. Eso significa que el corazón no está trabajando en forma esforzada. ¿Ya? Recuerden que tiene que vivir en promedio, si es mujer, 82 años y aumentando, y ahí nos quedamos. Tenemos una tremenda expectativa de vida en la mujer chilena. El varón estamos al debe, estamos un poquito más atrás, 76 años promedio, estamos hablando más, estamos hablando menos, ¿ya? De causa de expectativa de vida en el tiempo. Y una de las causas más importantes de muerte en la población chilena y los países desarrollados es justamente las etiologías cardiovasculares, accidentes agudos al miocardio y accidentes cerebrovasculares. No olviden ese detalle, ¿ok? Por tanto, acá incentivar al paciente y, por supuesto, un seguimiento periódico, no relajarse, controles, ¿ya? Controles, no solamente la presión, control del peso, control de hábitos, ¿no es cierto? Reforzar hábitos en el paciente. Y es lo que deben hacer ustedes con sus pacientes. Elevada, acá vamos a considerar elevada, sí, y subió de 120 a 129. ¿Ya? En el tiempo va subiendo, la verdad que es muy rápida esta subida, ¿eh? Es por eso que se bajó el criterio a 130. ¿Ok? Que antes lo considerábamos normal alta, pero hoy día es hipertenso con esta cifra. ¿De acuerdo? ¿Ok? No se olviden de ese detalle. Y por supuesto que la presión diastólica, si es mayor o igual a 80, va a ser el criterio para hipertensión arterial. Y de ahí se arriba se va estratificando la presión arterial, sabiendo que una crisis hipertensiva es mayor a 180 la sistólica y o que esté alta la diastólica. ¿Ya? Acá sale por norma 120, pero sabemos que 110 es una clasificación antigua, pero no ayuda mucho. ¿Ya? Pero el paciente llega con este criterio, que es una emergencia. Sabemos que es una urgencia, pero dentro de la urgencia es una emergencia. Es decir, si el paciente está asintomático y le tomamos por casualidad la presión, debemos asegurarnos que esté bien calibrado el aparato y si es efectivo que el paciente tiene esta presión, tiene 200, estoy exagerando, con 120, este paciente que no siente mucho significa que está muy dañado. Por lo tanto, esa misma noche, ese mismo día, al día siguiente, 2 días después, le puede venir un accidente vascular que no sabemos. ¿Ok? Por eso es una emergencia. Este paciente de quedar controlado se manda al servicio de urgencia para yugular la presión y bajarla, por lo menos bajarla y sacarla de los 200 y bajarla bajo 180. No pretendemos normalizar al paciente de ninguna manera. Cuesta mucho bajar la presión a un paciente hipertenso, en el sentido de hacerlo en forma consensuada, que está normado, ¿no es cierto?, el procedimiento. Uno pudiera aumentar, triplicar las dosis de los antihipertensivos y bajarla de golpe y porrazo, pero con eso causamos una disfunción cardiovascular, que es lo que no queremos. Es por eso que el paciente va a estar horas, 3, 4 horas, toda una noche, todo un día, tratando de yugular la presión y quedar en control con su médico. Pero tanto estos pacientes son muy porfiados, con muy poca adherencia, los menos hacen caso. Es una batalla que hay que iniciar y no cansarse de hacerlo, ¿de acuerdo? Todo el equipo de la salud. Con este paciente, porque sabemos que el día menos pensado se va a morir. Ahora hay que pensar que este paciente, y ser empático en eso, puede ser un hermano, puede ser el papá, puede ser alguna tía, puede ser el abuelo. No verlo tan lejano. Este paciente está a la vuelta de la esquina. ¿Ok? Muy bien. Los aparatos, ya hablamos de ellos, que estén bien calibrados, ¿no es cierto? Es lo fundamental. Y la única forma de hacer el diagnóstico es tomar la presión a los pacientes. No hay otra forma. Ya los pacientes, como les decía en la clase pasada, ellos creen que están sanos porque se tomaron exámenes generales de sangre, de orina, etcétera, y arroja que todo está ok, está todo de acuerdo, ¿no es cierto? Está todo bien. Pero la presión arterial, la única forma de hacer el diagnóstico es tomando cómo está funcionando el corazón y nos indica función cardiovascular. Ya se los digo y les voy a preguntar, indica función cardiovascular al fin y al cabo. ¿Ok? Muy bien. Ya hablábamos de ello, de los esfigmomanómetros de mercurio, los aneroides, aparatos semiautomáticos, etcétera. Tener cuidado con que la población, ¿no es cierto?, tiene este acceso a estos aparatos que se colocan en la muñeca, ¿no es cierto? Son muy fáciles. No ha ayudado mucho,
para controlar al paciente hipertenso, sobre todo en su casa. Ya conseguir a alguien que le tome la presión es un lío. ¿Ya? Es un lío. No hay gente que tome la presión y sobre todo que esta población es hipertensa. Ya estamos en un foco de denso de población. Por tanto, estos aparatos nos ayudan mucho a hacer que el paciente se esté autocontrolando un poquito, ¿ah? Pero también hacen la salvedad al paciente que te están calibrando cada cierto tiempo y viendo con algún aparato que se utilizan en los controles médicos, ¿no es cierto? Como llevar su aparato si está calibrado o no, ¿ya? Que lo tomen con el aparato en el centro clínico, en el consultorio, donde sea, y después con su aparato para ver si está calibrado. ¿Ok? Esto me interesa muchísimo para que me expliquen la fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿ya? Este es un repaso en realidad a la fisiología cardiovascular, que también nos ayuda para entender la insuficiencia cardíaca y nos interesa también saber lo que pasa en el infarto agudo al miocardio. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué cosas van a incidir, qué factores van a incidir en forma directa e indirecta en el aumento de la presión arterial. Lamentablemente, como les decía, es raro que baje la presión arterial. Si baja la presión arterial, es un shock, ¿no es cierto? Shock, un shock. La palabra en inglés significa choque. ¿Choque qué? A la homeostasis cardiovascular. Es decir, si la presión baja, significa, y si la persona se resiente con la presión baja, significa que es de riesgo vital e inminente. El paciente se va a morir. ¿Por qué? No hay perfusión del corazón hacia el resto del organismo. Está fallando la bomba cardiovascular por alguna razón X. Que hay muchos tipos de shock cardiogénico por un infarto, una falla cardíaca por ente tal, una insuficiencia cardíaca por ente tal, así como otros factores como un shock por hipovolemia, por falta de volumen de sangre circulante, por una hemorragia interna o externa en forma muy severa, ¿ok? Etcétera. Un shock anafiláctico, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, definición de shock en general es con la presión bajo los 90, bajo los 60. Más síntomas. Clínico en el paciente y por supuesto el simpático reanimando. El simpático reanimando al máximo, pero la presión bancaria libre. ¿Ya? Son dos cuentas diferentes. Cuando hay un shock, el simpático está en las nubes, está reanimando el cuerpo, está dando la última batalla, pero la presión se va abajo y se queda sin perfusión el paciente, entra en un paro cardíaco, un paro respiratorio en forma secundaria, y si no se reanima el paciente en forma perentoria, rápida, y se corrige el factor que está choqueando al paciente, se va a morir el paciente, o si lo reanimamos en forma tardía, va a haber daño neurológico. Acuérdense de ese detalle. ¿Ya? ¿Ok? Acá vamos a ver el extremo. La presión arterial está en las nubes. La presión arterial, pregunta de prueba, depende directamente de dos factores: del gasto cardíaco o volumen minuto, acuérdense del gasto cardíaco o volumen minuto, y de la resistencia vascular sistémica o periférica. ¿De acuerdo? Esta resistencia está dada por la parte vascular, como dice su nombre, que lo vamos a discutir un ratito más. A su vez, el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y del volumen expulsivo. ¿De acuerdo? Que lo vieron ustedes en fisiología. A su vez, el volumen expulsivo depende de tres variables: de la contractilidad cardíaca, de la precarga del corazón y de la poscarga del corazón. La contractilidad cardíaca se refiere a la indemnidad del músculo cardíaco, ¿de acuerdo? Que esté sano el corazón, el que va a eyectar, como su nombre lo dice, contractilidad, permita un normal funcionamiento del corazón, del miocardio. ¿Cuándo se puede ver alterado, por ejemplo, en un infarto agudo del miocardio? Es decir, perdemos masa muscular, y baja la contracción cardíaca, baja el volumen expulsivo y va a bajar la presión arterial en un infarto. ¿Ok? Para que entiendan la importancia de estar indemne la musculatura cardíaca. ¿Ok? La precarga es un concepto, como dice su nombre, precarga. O sea, todo lo que incide en el llenado del corazón, en el fondo, que depende en forma muy importante del retorno venoso, depende en forma muy importante de la volemia.
Si el retorno venoso disminuye, la volemia disminuye la precarga y baja la presión arterial, que lo vamos a usar como mecanismo para compensar lo hipertenso. ¿Ya? Pero se aumenta el retorno venoso y aumenta la precarga, va a aumentar el volumen expulsivo y va a aumentar el gasto cardíaco y con eso va a aumentar la presión arterial. Acá, cuando el corazón, ¿no es cierto?, se contrae en forma potente, lo que se llama aumento del inotropismo positivo, aumenta la fuerza del corazón, aumenta el volumen expulsivo, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. ¿De acuerdo? La poscarga, como dice su nombre, después que se cargó el corazón, ¿no es cierto? La poscarga tiene que ver con la resistencia vascular sistémica, que esto es muy importante y es pregunta de prueba. Dentro de la fisiopatología de la hipertensión arterial, la poscarga va a estar siempre aumentada. Es decir, si el paciente tiene 200 con 120, está aumentada la poscarga. Por lo tanto, el corazón debe vencer esa resistencia. Tiene que ver con la resistencia vascular periférica. Tiene que vencer la resistencia que se opone al vaciamiento del corazón. ¿Para qué? Para satisfacer la demanda metabólica a nivel periférico, para satisfacer la demanda metabólica a nivel celular, de la última célula más alejada y del último capilar más alejado del corazón. ¿Ok? Eso es la poscarga. Por lo tanto, el paciente hipertenso tiene elevada la poscarga de todas maneras. ¿Ok? Y esa elevación de la poscarga lo hace con una hipertrofia del corazón, que no es bueno. Es bueno para compensar en forma silenciosa, pero a largo plazo, ¿cierto?, en un círculo vicioso, que el aumento, la contracción del corazón va a ser expensa de una hipertrofia e hiperplasia de la musculatura cardíaca. ¿Ok? Se nos empieza a enfermar el corazón, en el fondo. ¿Se entendió? Entonces, precarga tiene que ver con el llenado pasivo del corazón. La precarga también tiene que ver con la elasticidad del corazón. ¿Cuán elástico el corazón? ¿Ya? En forma pasiva. Hay patologías en las cuales se infiltra el corazón. Hay patologías en que se infiltra el intersticio. Se pone más fibroso, más duro. Por lo tanto, cuando llega la sangre en forma más pasiva al corazón, se va a encontrar que las cámaras cardíacas, que deben dilatarse, ¿se acuerdan ustedes del miocito que tiene una elongación óptima? Se va elongando y eso va a aumentar el volumen expulsivo, pero va a llegar a cierto punto que no se puede elongar más. ¿Ok? Que tiene que ver con la precarga. Pero si el corazón está fibroso, está grueso, está hipertrofiado, baja la precarga. Un corazón que está grueso, que está hipertrofiado, como es lo hipertenso, baja la precarga, baja la capacidad de llenado en el fondo. Entonces, precarga en el fondo se refiere a la capacidad que tiene basalmente el corazón de llenarse en forma pasiva. ¿Ok? Muy bien. Esto por la parte del volumen expulsivo, que va a hacer que aumente el gasto cardíaco en la presión arterial. Por otra parte tenemos el aumento de la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca se le llama cronotropismo positivo, que está dado por el sistema nervioso autónomo, el simpático, ¿cierto? Recuerden que está siempre el sistema nervioso autónomo jugando simpático para simpático, pero el simpático es la vida, la reacción, es la capacidad que tiene para mantener constante la homeostasis en forma rápida, más sistema hormonal, ¿no es cierto? Que todo esté circulando, esté funcionando ok, estén todos sincronizados los órganos y aparatos en el cuerpo para mantener la homeostasis, ¿ok? Y el corazón debe estar sincronizado con lo que está pasando en el cuerpo, en el organismo, ¿ok? Y eso lo va a hacer en forma importante con el sistema nervioso autónomo. ¿Me siguen? ¿Qué importante? Si quiero correr, voy a correr, ¿no es cierto? Empiezo ya a pensar que voy a correr, el sistema simpático entró a correr ya también, ¿ok? Antes de moverme ya está bombeando más sangre al corazón, hay redistribución de flujo.
de la sangre hacia los músculos cardíacos, hacia el cerebro, hacia el aparato cardiovascular, y menos hacia el territorio esplácnico, una vasoconstricción parcial, ¿no es cierto?, restribución de flujo. Por tanto, es muy importante con lo que va a ocurrir, con lo que estamos pensando, tiene que ver. Y en eso tiene que ver el estrés. Si yo estoy estresado, libera más adrenalina, que me hace correr al corazón en reposo, me aumenta la presión, como si yo estuviera corriendo, ¿ok? Eso le causa el estrés, en el fondo, para explicarle la importancia del sistema nervioso autónomo en la inmediatez del funcionamiento del corazón. ¿Me siguen? Y esto está dado porque el corazón tiene un sistema eléctrico propio, ¿no es cierto? Que lo vimos en anatomía, ¿no es cierto? Y viene usted en fisiología. Tiene automatismo propio el corazón, tiene un marcapaso, tiene dos marcapasos, un marcapaso principal, nodo sinusal, y un segundo marcapaso, el nodo atrioventricular, con un sistema, ¿no es cierto?, en los cuales se comunican la aurícula con los ventrículos a través del haz de His o haz atrioventricular, que da una rama derecha que va hacia el corazón derecho y se ramifica en una malla de fibra, que es la red de Purkinje, llamada hoy día red ventricular, y dos ramas izquierdas que hacen lo mismo en el ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para sincronizar el corazón derecho y el izquierdo, que estén funcionando en forma sincrónica. Pero además es para unirse al sistema nervioso autónomo, trabajar a la par. ¿De acuerdo? Con esto nos enteramos, con el sistema nervioso autónomo se entera el sistema automático del corazón, el circuito eléctrico del corazón, de lo que está pasando a nivel periférico, cuál es la demanda metabólica que tiene. ¿Ya? ¿Me siguen? Que es muy importante. Pareciera que esto siempre fuera eterno, pero la verdad que hay enfermedad del sistema eléctrico del corazón, hay enfermedad del marcapaso principal del corazón, en que deja de funcionar, no de un día para otro, de forma lenta, lenta, lenta. Entonces, esta inmediatez que hace, que apura el sistema simpático al marcapaso principal, y el marcapaso principal, ¿no es cierto?, va a aumentar la frecuencia cardíaca, el trabajo del corazón, no ocurre tan rápidamente. ¿Ok? Hay patología, para que sepan que lo importante es entender qué es lo que hace cada uno para colaborar, ¿no es cierto?, en la mantención de una frecuencia cardíaca normal cuando se requiera y la mantención de un volumen expulsivo sistólico normal cuando se requiera. ¿De acuerdo a qué? A las demandas metabólicas que está teniendo el organismo. Y esto va a estar regulado en la inmediatez por el sistema nervioso autónomo, y sabemos que el endocrino participa, ¿no es cierto?, en forma más crónica. ¿Ok? Muy bien. Y el otro factor que aumenta la presión arterial es la resistencia vascular sistémica. Esta es la esencia para entender la hipertensión, que ustedes me deben explicar. ¿Ok? Como les decía, el aumento de la resistencia vascular sistémica va a estar dado por factores locales, de regulación local de los flujos internos, de requerimiento interno, y neurales dados por el sistema nervioso autónomo, así como los humorales, que se refiere a la hormona, que van a regular la resistencia vascular periférica. Y recordar que esta fórmula de física nos sirve para entender la resistencia vascular periférica con respecto al diámetro de los vasos sanguíneos. ¿Qué significa esta fórmula en resumidas cuentas que nos interesa? En relación al diámetro de los vasos sanguíneos. Si los vasos sanguíneos son de un gran lumen, ¿no es cierto?, de un gran lumen, la resistencia vascular va a ser menor. Si los vasos son pequeños, la resistencia vascular va a ser mayor. ¿Qué significa eso? Que la resistencia es inversamente proporcional al diámetro o radio de los vasos. Entre más se achica el vaso, va a aumentar la resistencia periférica. Hay más trabajo cardíaco, más actividad del sistema, ¿no es cierto?, simpático para lograr pasar la sangre. En última instancia, ¿qué le interesa al corazón? Lograr pasar, ¿no es cierto?, todos los vasos pequeños más alejados. Esa es la medición más extrema del corazón. Todos los vasos más pequeños alejados del corazón, los capilares, a nivel periférico. Y sumando a nivel global toda la resistencia que se opone al vaciamiento del corazón, esa es la poscarga. Por tanto, el corazón trabaja siempre con una poscarga.
Si usted tiene una presión arterial de 120/80, el corazón está trabajando con esa poscarga. A esa presión en reposo está manteniendo la homeostasis, la alimentación de todo el cuerpo. Ya está cumpliendo con las demandas metabólicas de todo el cuerpo el corazón. Por eso es importante entender lo que traduce en forma indirecta la presión arterial. ¿Ok? Muy bien, que es muy importante porque sin el corazón no se puede mantener la vida, no se puede mantener la entrega de oxígeno y nutrientes, ¿de acuerdo? La energía del cuerpo en el fondo. ¿Me siguen? Si esto empieza a mermarse y el corazón empieza a decaer su función en forma lenta, que lo vamos a ver en otra clase, empieza a causar disfunción cardíaca y lleva a la insuficiencia cardíaca. El corazón no es capaz de eyectar en forma adecuada sangre, ya no es capaz, llegó al límite, ya no más. ¿Ok? Por tanto, esta fórmula se la tienen que saber de memoria para que me expliquen ustedes en una prueba, ¿no es cierto?, los componentes que están incidiendo en la subida de presión de ese paciente. Factores vasoactivos, hablamos de vasoconstrictores, endotelina, la angiotensina 2, que es más potente vasoconstrictor que existe en el organismo, que deriva del eje renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a ver un ratito más, que siempre se los preguntan en la parte clínica. Las catecolaminas, la vasopresina, etcétera, van a ser factores que van a producir vasoconstricción. Y a su vez tenemos otros factores que van a compensar, ¿no es cierto? Lo muy importante, el óxido nítrico a nivel local, a nivel de la dilatación local, a nivel de la redistribución de los flujos, cómo se altera con las placas ateroma, ¿no es cierto?, esta producción de óxido nítrico. Las prostaglandinas, 2, la acetilcolina, histamina, cinina, etcétera, van a también producir vasodilatación. Aquí estamos hablando de aumento de la temperatura local, vasodilatación, disminución, acuérdense que el frío produce vasoconstricción, etcétera. Recordar solamente mecanismos renales de balance de sal, ingesta excesiva de sodio va a causar, ¿no es cierto?, mayor retención renal de sodio y eso también activar el eje renina-angiotensina-aldosterona que va a aumentar la presión arterial. La resistencia vascular periférica, ¿no es cierto?, da fundamentalmente por la vasoconstricción que se produce a nivel de la musculatura lisa de las arteriolas, de los vasos sanguíneos, pero estamos hablando de las arterias y arteriolas. Acuérdense que en la arteriola se regula finamente la presión arterial a nivel periférico. ¿Ok? Por tanto, alteraciones del transporte de iones en la membrana, en la membrana de estas miocitos de musculatura lisa van a traer como consecuencia alteración estructural, hiperplasia, hipertrofia, parietal. ¿A qué se refiere parietal acá en este caso? Parietal las paredes de los vasos sanguíneos de la arteriola. ¿Ok? También puede haber alteraciones del sistema simpático a nivel cerebral, de paro reflejo, que también van a producir aumento de la presión arterial, pero, insisto, todas estas condiciones que estamos hablando, sobre todo que la hipertensión arterial es silenciosa, el cuerpo no se resiente mucho, el paciente no siente mucho, van ocurriendo en forma muy crónica, muy lenta, esta desregulación. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? La resistencia a la insulínica se ha visto como un factor muy importante, vamos a ver cómo lo hace, y una disfunción a nivel local, una disfunción que se llama endotelial, con la alteración de la producción, ¿no es cierto?, del óxido nítrico y la irregulación que se produce a nivel local. Del gasto cardíaco, hiperquinesia, un corazón más hiperdinamico, etc. ¿Ok? Acuérdense de la formulita, presión arterial igual a gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Por tanto, aquí vamos a ver mecanismos renales y el balance de sal, que es muy importante en la incidencia de esta regulación de la presión arterial. ¿Ok? Como vimos, la expansión o colapso del líquido extracelular y de la volemia va a depender de la regulación renal, como lo hemos visto muchas veces. La diuresis, por presión, ¿no es cierto?, cambia la resolución a nivel tubular del sodio, se puede ver alterada también por estos cambios crónicos a nivel de endotelio vascular en el riñón. También se ha visto que hay una sodiosensibilidad que puede tener un trasfondo genético, ¿no es cierto?, en los cuales
algunos pacientes, algunas personas son sodio dependientes. Entre más consumo de sal tiene una asociación muy directa con la subida de la presión arterial. Sabemos que un paciente que consume mucha sal, el cuerpo se adapta, no de un día para otro. Nadie va a consumir mucha sal de golpe y porrazo, ¿no es cierto? Pero hay pacientes que van haciendo adictos a la sal, van creciendo. Es una tolerancia, es como el azúcar. Uno cuando le echan más cucharadas de azúcar, va sintiendo que ya con 2 no es suficiente, ahora le echo 3, recién estoy sintiendo el sabor, después 4 y 5, ¿ya? Lo mismo pasa con la sal, ¿ya? Por tanto, hay ciertos pacientes que son sodio sensibles en el fondo, que en el fondo puede llegar y asociarse a un 50% de pacientes con hipertensión arterial se ha encontrado con función renal normal, que no hay una explicación al respecto. ¿Ok? Más prevalente en africanos, personas de edad, ¿no es cierto?, asociado a insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Nuevamente lo mismo, vamos a ir llegando al eje ya para la explicación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que es muy importante. La baja presión arterial a nivel sistémico, ¿no es cierto?, va a ser sensada por el riñón. Recuerden que el riñón es el que regula la presión arterial. El riñón va a responder sintetizando una enzima que se llama renina, ¿no es cierto? La renina va a actuar en un sustrato que vamos a ver un ratito más, que es el angiotensinógeno, para producir finalmente angiotensina 2, un tremendo vasoconstrictor periférico que además va a estimular la liberación de más aldosterona de la corteza de la glándula suprarrenal para producir un aumento en la absorción de sodio. Sodio más cloro es sal, ¿no es cierto? Y eso va a aumentar la molaridad a nivel del intravascular y a nivel extravascular, de tal forma que se va a activar a nivel del sistema nervioso central la liberación de ADH, de la hormona antidiurética. ¿Para qué? Para bajar la molaridad, que está subiendo. ¿Ok? Con eso va a aumentar la entrada de agua, aumenta el compartimento del agua, aumenta la volemia y va a aumentar la presión arterial. Y además produce, ¿no es cierto?, la angiotensina 2 una acción muy directa a nivel de riñón, a nivel de los túbulos contorneados proximales, permitiendo una mayor absorción de sodio. ¿Ya? Se incrementa la sed, como les decía, además, este otro factor que va a agregar que uno tome más agua y se va a retener esa agua. Y se va a también inhibir el factor natriurético que se libera a nivel de la aurícula para eliminar sodio, de tal forma que va a aumentar la presión en forma normal, ¿de acuerdo? Cuando baja la presión arterial. Este es el eje renina-angiotensina-aldosterona que se los presento, que me deben explicar ustedes en las pruebas, que pongan mucho ojo y empiecen ya a estudiarlo y a recitarlo, que se los preguntan mucho en los cursos superiores. ¿Ok? Lo que hablamos un rato. Vamos a ver, para entender el eje, que el hígado sintetiza un sustrato que se llama angiotensinógeno. ¿Ya? El angiotensinógeno va a ser degradado por una enzima que se llama renina, que hablamos un rato. ¿De acuerdo? Pero esto se va a activar debido a que el riñón está sensando una baja perfusión en él. Una baja perfusión que interpreta que está pasando a nivel de todo el cuerpo. Está bajando la presión arterial en el fondo. ¿Ok? Y el aparato yuctaglomerular, ante esta baja perfusión que está sintiendo el riñón, va a sintetizar y liberar mayor cantidad de renina. Esta enzima que va a actuar sobre este sustrato que fabrica el hígado para sintetizar y liberar el angiotensinógeno 1. Este angiotensinógeno 1 va a ser un sustrato para una segunda enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina 1, ¿no es cierto?, en 2, que es fabricada mayormente a nivel del pulmón. A nivel del pulmón tiene una baja cantidad a nivel de endotelio renal, pero en el pulmón fundamentalmente. Por tanto, todo esto está circulando en el cuerpo, debe llegar al pulmón y sufrir esta otra modificación. De tal forma que la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2. Y este va a ser el sustrato que va a hacer todas estas funciones que es muy importante. ¿Ok? Que es pregunta de prueba. Por lo tanto, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor sistémico. Aumenta la vasoconstricción de la arteriola
incrementando, ¿no es cierto?, la presión arterial de esa forma, actuando sobre la musculatura lisa de la arteriola. ¿Ok? Estimula el sistema simpático a liberar mayor cantidad de adrenalina, ¿ok?, a nivel de las médulas de la glándula suprarrenal. A nivel, ya hablamos de la parte tubular del riñón, la angiotensina 2 va a hacer que se reabsorba más sal, más sodio, más cloro, pero elimine potasio. Y por supuesto, vamos a ver que en forma indirecta va a haber mayor retención de agua. ¿Cómo lo hace? Como lo hablamos un rato, la angiotensina 2 también va a actuar en la corteza de la glándula suprarrenal para que se libere mayor cantidad de esta hormona que se llama aldosterona. Esta aldosterona va a hacer que a nivel tubular, como hablamos un rato, de los túbulos proximales, haya mayor retención de agua. ¿Ok? Y con eso empezamos a aumentar la presión arterial. ¿De acuerdo? Y además, paralelo a eso, va a estimular a nivel central, a nivel del hipotálamo, ¿no es cierto?, que a la vez está conectado con la hipófisis posterior, o pituitaria posterior, que es la neurohipófisis, donde se produce una hormona, que ya le hemos comentado otras veces, que es la ADH, la hormona antidiurética. Se va a liberar esta hormona antidiurética, como les decía, que producto de este aumento de la molaridad por aumento de mayor cantidad de sodio y cloro, aumento de la sal en el fondo, aumenta la molaridad y debemos regularla. Por eso aumenta la reabsorción de agua. Todo esto va a llevar finalmente que aumente, ¿no es cierto?, el volumen circulante, aumente la perfusión, aumente la presión arterial. Aumenta la presión arterial a tal punto que el riñón sensa que ya no es necesaria esta presión tan alta. Y como está sensando que ya no es necesaria esta presión tan alta, fabrica y libera menos renina. Y con eso se genera un feedback negativo, en el sentido que vamos, ¿no es cierto?, dependiendo de las condiciones que están ocurriendo dentro del cuerpo, vamos a regular la presión arterial. ¿Me siguen? Que es muy importante entender cómo funciona el eje renina-angiotensina-aldosterona. Preguntas siempre de prueba y preguntas siempre en los cursos superiores. Y por supuesto, en la próxima prueba que vamos a tener. ¿De acuerdo? Ok. Nos quedan 2 minutitos para explicar solamente lo que hace la angiotensina 2, lo que hablamos un rato. Actúa sobre la corteza de la glándula suprarrenal, liberando mayor cantidad de aldosterona. Esta es la hormona que hace que se reabsorba sodio. Sin esta hormona no se reabsorbe el sodio. ¿Ok? A nivel tubular, a nivel del túbulo contorneados distales. ¿Ok? ¿Qué otras cosas hace la angiotensina 2? Ya lo vimos, ¿no es cierto? Produciendo mayor acción a nivel renal, mayor reabsorción en general de sodio, agua, por la estimulación a nivel central, ¿no es cierto?, de liberación de mayor cantidad de vasopresina, hormona antidiurética, etcétera, ¿no es cierto?, estimulando la sed a nivel central, la polidipsia, que nos da mucha sed. ¿Se han fijado cuando consumen mucha sal le da mucha sed? Por eso no sabe, mucha sed porque consume mucha, está muy salado y sabe que le da sed. ¿Ok? Esos son mecanismos fisiológicos de protección que tenemos para regular la presión arterial. ¿De acuerdo? De feedback. ¿Ok? Y ya hablábamos a nivel de la médula de la glándula suprarrenal, la liberación de las catecolaminas, la adrenalina, ¿no es cierto?, que aumenta la vasoconstricción a nivel periférico, aumentando la resistencia vascular y aumentando la presión arterial, etcétera. A través del sistema nervioso autónomo, descarga simpática, ¿no es cierto?, aumentando, que lo comentamos hace un rato, etcétera. Estimulando el músculo liso vascular, produciendo la vasoconstricción de la musculatura lisa de la arteriola fundamentalmente, si es mantenido en el tiempo hiperplasia, hipertrofia en un comienzo, hiperplasia en forma crónica. ¿Ok? Y esto es importante también a nivel de corazón, aumenta la contractilidad e hipertrofia cardíaca. Por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco. Todo esto para aumentar la presión arterial ante un desbalance que está ocurriendo. Esto lo hace en forma fisiológica, pero nosotros es para entender cómo manteniendo este eje mantenido en el tiempo
puede ser perjudicial en el tiempo, pero lo hace en forma fisiológica, ¿de acuerdo? Entonces, pues importante porque justamente vamos a ver medicamentos que van a actuar acá, en el eje, para explicar el tratamiento de los hipertensos, que se los tienen que aprender. Se los tienen que aprender para fisiopatología. ¿Ok? Que lo vamos a comentar cuando lleguemos a la parte final. ¿De acuerdo? Finalmente terminamos con esto antes de ir al recreo, que estamos en la hora. La angiotensina 2 actúa a nivel de dos receptores periféricos. Receptor, ¿no es cierto?, de angiotensina 1 y 2. En este produce que el que se actúa a nivel periférico, vasoconstricción, proliferación vascular mantenida, ¿no es cierto?, cuando se mantiene el estímulo, secreción de aldosterona, proliferación de cardiomiocitos, hipertrofia cardíaca, etc. Incremento del tono simpático, todo lo que hablamos anteriormente. Y en estos receptores de angiotensina 2 se produce todo lo contrario, vasodilatación y relacionado con procesos de apoptosis, de antiproliferación, de protección, que se ve desregulado esta producción. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención y suscríbete al canal si no estás suscrito para que te lleguen nuevos videos. Si te gustó el video, dale un like y compártelo con tus amigos.